Bien, comenzaremos. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funcionan las interrupciones y las funciones en Arduino, ¿no? De las funciones sí hemos visto en Java, ¿no? Entonces esto no va a ser muy complicado. Las interrupciones de repente sí, pero vamos a ver ambos aspectos. Para no perder mucho tiempo empezaremos, ¿no? Bien, antes de entrar a eso, un poco recordaremos lo que hemos hecho antes, ¿no? Teníamos las lecturas digitales, eso hacíamos con el Digital Read y necesitaba definir el pin, ¿no? Con pin mode, si es de entrada o salida, ¿no? Después hemos hecho la escritura, que era con Digital Write. Necesitaba el pin y su estado. Y también necesitaba definirlo el pin mode, ¿no? En este caso, el de salida. También hemos trabajado con la parte analógica y la instrucción que nos servía era el analog read y definía qué pin voy a utilizar para hacer las lecturas. Y para la escritura tenía el analog write, también necesitaba decirle qué pin voy a utilizar y el valor, ¿no? El analog write, ya sabemos, ¿no? Es su rango, trabaja desde 0 hasta 255 y el analog read es desde 0 hasta 1023. ¿No? Eso para recordar un poco. Ahora sí, lo que nos interesa. Bueno, esto ya lo hemos visto, así que no vamos a entrar a mucho detalle. Pero a ver, ¿cómo funcionaba esto, no? Usualmente nuestro programa en Arduino lo hemos dividido en diferentes bloques. Por ejemplo, la parte superior, usualmente hemos declarado nuestras variables, ¿no? ¿Qué más? Eso es lo que hacíamos en la parte superior, en la cabecera, ¿no? Luego teníamos el voice setup. Este usualmente lo manejamos para inicializar valores, habilitar algunos componentes de Arduino y demás, ¿no? Eso en el voice setup. Luego hemos trabajado con el void loop, donde está nuestro programa principal, ¿no? Y podemos, no sé, manejar algunos sensores, activar motores, desactivar, mostrar mensajes. Todo nuestro programa principal está ahí, ¿no? Ahora lo otro que le podemos agregar, igual que en Java, podemos agregarle funciones. Entonces ya hemos visto cómo se trabaja con funciones. Lo que tenemos que hacer en funciones, o lo que hace, bueno, en realidad una función es como si fuese otro programa, otro pequeño programa, ¿no? Un subprograma si quieren, donde podemos tener ciertas líneas de código y que se van a ejecutar, ¿no? Entonces, como este es un subprograma, no está en el programa principal, que es en el void loop. Entonces, esto no se ejecuta a menos que yo le diga en mi programa principal que se ejecute. Para eso tengo que llamar a esta función para que se ejecute, ¿no? Si no le llamo, nunca se va a ejecutar y va a estar ahí, ¿no? Esperando a que en algún momento alguien le llame y se ejecute el código que tiene esa función. Entonces, hay diferentes maneras, ¿no?, de llamarle. Y además podemos también tener varias funciones en un mismo programa, ¿no? Como en este caso, ¿no? Podría tener mi programa principal y en una parte del void loop, por ejemplo, podría llamar a una función.
llamo una función y dentro de la función, como les decía, es como un subprograma. Aquí podría ejecutar algunas líneas de código. Y si es que, bueno, podrías regresar, ¿no?, al programa principal. Pero también podría tener una función dentro de otra función, ¿no? Dentro de esta función podría llamar a otra función, ¿no? Llamar a otra, ejecutar todas sus líneas de código y regresar. Termina esto, regresa y todo regresa, ¿no? Entonces de esa manera va trabajando esto. A ver, ¿qué detalles más nos falta aquí? Para llamar a las funciones, veremos en este estilo como está aquí el ejemplo. Lo que necesito, bueno, antes tendría que crearme una función. Este sería mi función como ejemplo, ¿no? Podría crear que sea una función de tipo entero. Si creo de tipo entero, como este ejemplo, le pongo int y la función. Eso quiere decir que de todo este código, de toda esta función, al final tengo que devolver un resultado. Y aquí está, ¿no? Necesita un return y algún resultado, alguna variable. Entonces, esa es la característica. Si declaro que sea de tipo int y el nombre de la función, me tiene que devolver algún valor, ¿no? Int y función y return un valor. ¿Y esto para qué me sirve? Cuando trabajo en este estilo, tengo mi función, puedo colocar algunos parámetros y ejecutar algunas líneas de código, ¿no? Entonces de esta manera quedaría una pequeña función como ejemplo, ¿no? Entonces mi función 1, dos variables x y y, y le digo mi resultado va a ser x, esta x y esta y me va a devolver ese resultado. Eso hace esta función. Ahora, para activar esta función o para llamarlo, ¿cómo vamos a hacer en Arduino? En el void loop colocamos el nombre de la función, en este caso se llama función 1, y esta función 1 para que funcione tiene dos parámetros, ¿no? Necesita dos variables de tipo entero. Entonces puedo agregarle aquí dos variables, ¿no? Puedo agregarle dos variables o directamente números, como hemos hecho en Java, ¿no? Un 5 y un 3, por ejemplo. Y esta función, bueno, llama a la función y le envía estos dos valores, 5 y 3. Busca la función, aquí está la función, y dice que son dos valores 5 y 3, dos valores 5 y 3, entonces x va a valer 5 y y va a valer 3. Hace las operaciones, en este caso una suma. Ese resultado, que es, a ver, 5 y 3, 8, ese resultado lo devuelve y toda esta función vale 8, ¿no? Y esta variable voy a tener ese resultado, ¿no? Entonces esto es como un pequeño programa, un mini programa, un subprograma si quieren, o un módulo a veces lo llaman también, ¿no? Donde resolvemos algunos ejercicios, ¿no? Y no lo hacemos directamente en el void loop. Entonces usualmente esto se hace para ordenar un poco el programa, para que el void loop no se vuelva muy largo y no sea tan entendible. A veces es mejor manejar funciones para que sea un poco más entendible y también para de repente repetir algún código que necesitamos. Por ejemplo, este código es para resolverme una pequeña suma, ¿no? Es posible que dentro de mi programa principal necesite hacer suma en varios lugares. Entonces, lo más conveniente sería utilizar una función, ¿no? Llamar a la función y empezar a resolver. ¿Qué más? Otro estilo de las funciones, ¿no? Esta es una forma, ¿no? Cuando definimos que sea de tipo entero, doble, lo que sea, ¿no? Necesito int aquí y aquí abajo return.
Pero si no necesito devolver ningún valor, por ejemplo, si solo quiero mostrar mensajes, no quiero trabajar con variables, devolverle un resultado y hacer otras operaciones, ¿no? Otra forma es colocarle aquí simplemente void. Void y el nombre de la función. Cuando es void, ya no necesito colocar este return. Queda así. Cuando es void, directamente llama a la función y ejecuta el código y no me va a devolver nada. Y como no me devuelve nada, cuando llame a la función, no necesito asignar a ningún lado. Directamente llamo a la función, ejecuta, vuelve y continúa con el código, ¿no? Entonces de esa manera va a ir trabajando, ¿no? Puede ser int o void. Si es que es int, necesita un return. Si es void, no necesito, ¿no? Ahora los parámetros. Dependiendo al programa pueden ser necesarios o no. Por ejemplo, podría mandarle dos parámetros, ¿no? O simplemente podría mandarle uno. Aquí también simplemente uno. Y aquí de repente el mismo valor necesito, ¿no? Simplemente le mando un valor, ¿no? O es posible que no necesite nada. No le envío nada y no le envío nada. Y aquí podría ser un mensaje, ¿no? O directamente un 4. Cualquier operación aquí, ya no nos interesa. Entonces hay esas posibilidades de trabajar con funciones. ¿Listo? Entonces es como un subprograma, ¿no? Ahora, el detalle en esto, bueno, una de sus características, no se ejecutan ambos códigos al mismo tiempo, ¿no? Lo que estaba haciendo en void loop llega aquí y salta a la función, continúa aquí, termina, regresa donde ha llamado y continúa con el código, ¿no? No hace que funcione todo al mismo tiempo. Por ejemplo, que llegue a función, esté resolviendo función y aparte en mi programa principal continúe haciendo otras cosas, ¿no? No hace eso. Entonces todo es en orden, ¿no? Si llama a la función, continúa con la función y en este lugar espera, ¿no? Termina de hacer la función, regresa y recién continúa el programa principal. ¿Listo? Entonces, como ven, esto es casi lo mismo que hemos hecho en Java. Así que no vamos a tener muchos problemas. ¿Listo? Entonces podemos hacer un ejemplo. Uno bien sencillo. Por ejemplo, este de aquí. Podemos hacer una calculadora. Uno de los más fáciles, ¿no? Podemos trabajar con dos números. Podemos introducir dos números. Un valor de A y un valor de B. Y hacer esa suma de esos dos números. O si quieren una resta más o una multiplicación. Pero eso aplicando un poco las funciones, ¿no? Podemos hacer todo dentro del loop, pero se va a llenar esto y va a ser difícil de manejar, difícil de entender. Entonces es conveniente trabajar con funciones. Entonces podemos hacer este ejemplo, ¿no? Y para aprovechar, no sé si tengo por aquí. Así, aquí ya tengo el ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo funciona? Veremos antes. Ya está funcionando. Lo que hace este programa es pedirnos un primer número. Dice ingrese primer número. Por ejemplo, un 5. Ahora me dice ingrese segundo número. Le pondré un 4. Y ya está. Me sale algunos resultados. Me dice suma es 9, resta es 1 y además dice multiplicación es 20. Y me dice ingrese primer número. Otra vez repite el programa, ¿no?
Entonces eso veremos cómo podríamos hacer. Puedo crearme algunas variables, ¿no? Un A, un B. Ahorita vamos a ver dónde lo aplicamos. En el void setup simplemente habilito el puerto serial, serial.begin. Hasta aquí no hay ningún problema. El void loop, este es el que nos interesa, y la función más. Entonces iremos por partes. En este mi void loop, simplemente aquí tengo un mensaje que dice ingresar primer número distinto de 0. Con esto no hay problema, el serial print. Luego hemos puesto un do while. Este do while ya hemos visto en la parte de el manejo del puerto serial. Para introducir valores desde el puerto serial nos conviene trabajar en este formato y utilizar el serial.parseInt para introducir algunos valores, ¿no? Entonces aquí voy a introducir mi primer número, serial parseInt, el valor de A, y justamente aquí lo que me dice, ¿no? Ingrese primer número y está esperando a que introduzca. Entonces el programa se queda aquí esperando a que introduzca un número distinto de 0. Puedo colocarle un 9, ¿no? Y si es distinto de 0, termina este do while. Y ese número que hemos introducido se almacena en esta variable A. Como era distinto de 0, pasa esto y entra al siguiente. El siguiente hace lo mismo. El siguiente nos dice ingresar segundo número distinto de 0. Y hace lo mismo, ¿no? Con un do while, el serial.parseInt, y puedo leer el segundo número. Ya tengo, ¿no? ¿Qué más me falta? Hasta ahí ya tengo todo. Ya tengo mis dos valores de A y B. Ahora necesito hacer la suma y la resta. Entonces esto hasta aquí lo dejaremos, hasta ahí. Hasta ahí ya sabemos cómo funciona. Simplemente hemos introducido números con A y B. No estamos ahí, no estamos ahí, estamos aquí. Ahora veremos nuestras funciones. Están en la parte inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo crearme una función. Es de tipo entero, se llama suma. Necesita dos valores para que funcione, un int x y un int y. ¿Y qué es lo que hace? Me creo una variable int resSuma y estos valores x y y los voy a sumar y voy a devolverles resultado suma. Ese resultado voy a devolver, ¿no? Esta es mi primera función. Puedo tener una segunda función para una resta. Lo mismo, ¿no? Int resta, necesito devolver algún valor, este valor o esta variable, ¿no? Igual en sus parámetros x y y. Y la resta va a ser x menos y. Y ya está. Ya tengo mis dos funciones y hemos visto cómo crearlas. Es de esta forma, ¿no? Y esos detalles, ¿no? Siempre con punto y coma, su llave de inicio, llave de final. Si tiene parámetros, dentro del paréntesis colocamos. Ahora, para llamar a esto, para ejecutar este código, lo que tengo que hacer es justamente este de aquí. Voy a llamar a suma y le voy a mandar estos dos valores, el de A y el de B, los valores que he introducido. Entonces esos dos valores le voy a enviar y le llamo a suma. Cuando se ejecute el código viene a esta línea y dice suma a B. Entonces el programa que estaba ejecutando esta línea salta hasta aquí. Viene y dice aquí está suma. Necesito dos valores. Pide dos valores, ¿no?
y aquí le estoy mandando el valor de A y B. Entonces esos valores lo asigna a X y Y, hace la suma y me devuelve ese resultado, ¿no? Y en mi caso le he puesto res suma. Devuelve y ese resultado lo almacena en esta variable, res A. Y ya está. Entonces al final esto está sumando A y B y su resultado está aquí. Lo mismo para la resta. Llama a la resta, llama a restar, o bueno, resta, y también le envía esos dos valores, A y B. Debe estar resta por aquí, aquí está resta, ¿no? Le envía esos dos valores A y B. Esos dos valores se almacenan ahora en esta variable X y en esta variable Y. Hago mis operaciones, en este caso simplemente una resta, y ese valor o ese resultado, como dice return y además esto es int, me devuelve ese resultado aquí y ya está. Ya tengo ese resultado. Entonces resta va a restar A y B. A menos B, ese resultado lo vamos a poner aquí. Y con eso ya tengo. Ya he utilizado mis funciones y ya puedo mostrar estos resultados, ¿no? Con un mensaje serial print, el resultado de la suma, y aquí está mi resultado. Lo muestro, ¿no? Para la resta también. Y ya está, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando con las funciones. Más adelante, de repente, en algunas aplicaciones que vamos a hacer, vamos a utilizar esto de las funciones, ¿no? Para ordenar nuestro programa y para hacer un programa más entendible también. ¿Qué más necesito aquí? Esta otra forma más, aquí le hemos agregado uno más. Por ejemplo, también puedo llamar a la función o crearme una función y de este tipo. No, simplemente llamo a la función, no le asigno a ninguna variable. Entonces quiere decir que esta función es de tipo void y no me devuelve ningún valor. Entonces esa función debe estar por aquí, ¿no? Aquí está. Este ya es de tipo void. Como es de tipo void, no tengo aquí que devolver nada. Los que son de tipo int necesitan devolver y tiene su return. Pero estos que son de tipo void no tienen el return, no tiene que devolver nada. Como no devuelve nada, no es necesario asignarle algún resultado de esto a alguna otra variable, ¿no? Como en este caso. Hay esas diferencias. Y la parte interna es lo mismo, ¿no? En este caso necesito igual dos valores en la parte de sus atributos y puedo hacer en este caso la multiplicación, mostrar aquí mismo el mensaje y mostrar el resultado, ¿no? Todo ya hace aquí, ¿no? Y regreso aquí, termina de ejecutar todo esto, regreso aquí, continúa con la siguiente línea y termina el programa. Aquí está, esta es la llave del loop. Termina el programa y otra vez empieza. Introduzco un valor de A, un valor de B, hago la suma, hago la resta mediante funciones, muestro los valores, todo eso, ¿no? Entonces podemos trabajar así con funciones. Y es más, todo esto de aquí también podemos mandarle una función, ¿no? Una función que haga la introducción de datos, por ejemplo, ¿no? Sacarlo en una función y aquí simplemente llamar. Y en mi programa principal solo voy a tener pura funciones, ¿no? Entonces esa va a ser las características que vamos a tener al trabajar con funciones. Y como hemos visto, a ver, esto vamos a subir un poco. Vamos a ejecutar. No, y me dice ingresar el número. Ingreso ese número. Me pide el segundo número.
y realiza las operaciones necesarias, ¿no? Suma 17, resta 1, multiplicación, mis tres operaciones, ¿no? Que hemos puesto aquí, la suma, la resta y la multiplicación. Está aquí la multiplicación, su resultado, ¿no? Entonces de esa forma es como vamos a trabajar con las funciones, ¿no? Entonces sí hemos visto, puede ser de tipo int o de tipo void. Si es int necesita el return, ¿no? Y puedo ir llamando a las funciones, puedo tener varias funciones, ¿no? Y puedo llamar eso desde mi programa principal o desde el void loop. Llamo a la función, ejecuta el código, regresa, y si hay otra función llama, ¿no? Y si dentro de la función hay otra función, llamo a la otra función, regreso, ¿no? Entonces son como pequeños programas, ¿no? Pequeños programas, pero que se ejecutan si es que yo les llamo desde mi programa principal. ¿Listo? Entonces de esa forma vamos a trabajar con funciones. Y como ven es casi, bueno, es por no decir igual a lo que hemos hecho en Java, así que con esto no hay problema. El siguiente sí tenemos un poco de problemas. El siguiente son las interrupciones. Podemos aplicar interrupciones en Arduino. Ya hemos visto esto de funciones, también podemos tener interrupciones. Estas interrupciones también son como una función, también trabajan como las funciones, pero hay algunas características. Estas interrupciones funcionan al mismo tiempo que el programa principal. Esa es su característica. Puedo tener en mi void loop un programa que esté trabajando aquí. No se podría tener un programa, un contador, por ejemplo, un reloj, lo que sea, cualquier programa, ¿no? Puedo tener aquí y puedo tener un segundo programa aquí. Tiene el mismo formato de la función. Bueno, algo muy similar, ¿no? Y su característica de esta interrupción vendría aquí abajo, ¿no? Bueno, el orden, eso es recomendable que vaya en este orden, ¿no? Pero podemos colocar arriba, no hay problema. Su característica es que el código que hay en este void loop y en este int_suma pueden funcionar al mismo tiempo. No, si aquí dice hacer una suma y aquí dice hacer una resta, ambas cosas puede hacer al mismo tiempo. Esa es su característica de la interrupción, ¿no? A diferencia de la función. En la función podría tener aquí varias funciones, pero ninguno de estos van a funcionar al mismo tiempo. Va a ser en orden, ¿no? Línea de código por línea de código va a ir resolviendo todo, pero no va a ser varias actividades al mismo tiempo. Esa es su característica de esta interrupción. ¿Listo? Pero hay que tener algunos detalles a considerar en las interrupciones. Es recomendable en esta interrupción, en este segundo programa lo llamaremos, porque ambos van a trabajar al mismo tiempo. En este segundo programa o en esta interrupción no conviene colocar pausas, delays por ejemplo. No sé si tenemos algún ejemplo por ahí, no tenemos. Por ejemplo, aquí ponerle una pausa, ¿no? Digital write, late pin high, y abajo le ponga delay 1000, por ejemplo, ¿no? Así, una pausa. Y es más de 5000 le puedo colocar, de 5 segundos, ¿no? Estos casos, si no está bien escribir así en las interrupciones. Si colocamos unas pausas así, eso sí va a hacer que mi void loop tenga problemas. Este va a querer hacer una pausa y esa pausa va a influir en mi void loop. Va a tratar del void loop de resolver todo, ¿no? Pero ya no va a estar sincronizado, ¿no?
Ya no va a tratar de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Entonces no va a trabajar bien. Entonces es conveniente no colocar pausas, no colocar delays, ¿no? Entonces colocar algunas operaciones, por ejemplo esto, ¿no? Encender un LED, activar alguna cosa o desactivar, ¿no? Eso es lo más conveniente. Y además es recomendable también no hacer un código muy largo. Por ejemplo, no sé, unas 50 líneas de código aquí, ¿no? O, por ejemplo, en esta interrupción, colocarle este do while y que me introduzca un número, estar esperando, ¿no? Entonces, su característica o lo importante en esto es ejecutar algún código que sea simple, pero necesario, ¿no? Para nuestro programa y que necesito activar al mismo tiempo. No, esa es su característica, ¿no? Si no voy a utilizar para algo bien, como este caso, ¿no? Algo simple de encender o apagar un LED o activar alguna cosa o cambiar alguna variable o reiniciar una variable, por ejemplo. Entonces sería conveniente utilizar una función, ¿no? Entonces en este caso justamente me sirve para eso, ¿no? Para activar alguna o ejecutar alguna línea de instrucción al mismo tiempo que el while loop. Y ahora, ¿cómo voy a activar esto? ¿Cuándo lo ejecuto? En la función, para activar la función o para llamar a la función, para hacer que se ejecute este código, en mi programa principal necesitaba colocar ese nombre de la función para llamar y que se ejecute, ¿no? En este caso es un poco diferente. Ya no necesito colocar el nombre de la interrupción en el while loop. Para activar esto, ya me voy al void setup y en el void setup es donde voy a habilitar la interrupción. Voy a habilitar este código y de acuerdo a algunas condicionales, ¿no? Entonces, para interrupción necesito habilitar en el void setup. Como habilitamos el monitor serie o como definimos los pines, si es que van a ser de entrada o salida, la interrupción también tengo que habilitar en el void setup. ¿Y cómo voy a hacer eso? Este es su código, ¿no? Para habilitar. Es attach interrupt digital pin to interrupt. Este es el pin que voy a utilizar para la interrupción. Este es el nombre de la interrupción, justamente este de aquí, ¿no? Si mi interrupción es suma, aquí que sea suma, ¿no? Si aquí le cambiamos el nombre, ¿no? Que se llame mi interrupción, no sé, prueba. Entonces este también tiene que llamarse prueba. Entonces aquí es donde estoy habilitando la interrupción. Estoy diciendo voy a habilitar esta interrupción, está aquí va a tener su código. ¿Y cómo se va a habilitar esta interrupción? La forma de habilitar esta interrupción es a través de un puerto físico. Este para habilitar era simplemente en el código. Llamaba la función, ejecutaba. Esta interrupción para que se habilite necesito un puerto físico. En este caso necesito el pin número 2 para que se habilite. Y su condición, ¿qué le tiene que pasar a ese pin número 2 para que se habilite y se ejecute este código? Esta es la condición, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de condiciones hay para habilitar. Por ejemplo, las interrupciones. Iremos con este pin de aquí. Hemos puesto el pin número 2. En realidad, bueno, no podemos utilizar todos los pines. Están definidos de acuerdo a cada modelo.
Por ejemplo, el Arduino Uno puede utilizar el pin número 2 y el pin número 3 para ejecutar interrupciones. Entonces eso quiere decir que puedo tener dos interrupciones. Puedo ejecutar una interrupción más aquí. Eso equivale a tener un programa, dos, tres programas que podrían funcionar al mismo tiempo. Eso con el Arduino Uno, por ejemplo, ¿no? Podemos tener el Mega, por ejemplo, el Arduino Mega tiene 1, 2, 3, 4, 5 o 6 interrupciones. Pero sus características, ¿no? Esas interrupciones puedo utilizar el pin número 2, el número 3, el número 21, el 20, el 19 y el 18. Puedo utilizar esos pines, ¿no? O puedo tener un Leonardo que utiliza 5 interrupciones. Y los pines que están habilitados para hacer interrupciones son estos, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con el Arduino Uno, los pines que necesito para habilitar interrupciones son el pin número 2 y el pin número 3. Solo esos voy a poder utilizar. Si es que coloco aquí el pin número 8, por ejemplo, no me va a funcionar, porque el pin número 8 no está habilitado para trabajar con interrupciones. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, necesito trabajar con un pin. En este caso, el pin número 2. Ahora, mi condicional, este de aquí. Aquí dice low, ¿no? Pero en realidad puede ser otras opciones. Puede ser rising, falling, changing o low. Por ejemplo, aquí dice, si es que es low, dice se ejecuta mientras está en estado low. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el pin número 2 está en low, todo el tiempo se va a ejecutar esta función prueba. Entonces se va a ejecutar esto. Todo el tiempo se va a ejecutar. Y al mismo tiempo el void loop va a estar trabajando sin ningún problema aquí, ¿no? El void loop va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y mi interrupción se va a activar si es que este pin número 2 tiene un valor low, ¿no? O si es que tiene 0 voltios sería, ¿no? Si tiene 0 voltios este pin número 2, ambos programas van a ir funcionando al mismo tiempo. Así es como trabajan. Puedo hacer algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, el rising dice de low a high. Cuando ocurre ese cambio, si es que el pin número 2 tenía 0 voltios y le cambio a 5 voltios, en vez de 0 cambio a 5 voltios, ¿no? Puedo tener un botón, un sensor, lo que sea, pero hago que ese pin que estaba con 0 tenga 5 voltios. En ese cambio, cuando estaba de 0 a 5, es el rising. Entonces eso va a pasar, ¿no? Cuando está el cambio en rising, si hay ese cambio de 0 voltios a 5, se va a ejecutar este código, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, este otro detalle más. Si es que es rising, por ejemplo, cuando cambia de 0 a 5 voltios este pin, esto se va a ejecutar solo una vez. Se ejecuta y termina. Para que se ejecute otra vez, tiene que tener la condicional. Si era rising, otra vez tiene que haber ese cambio de 0 a 5. Si no hay ese cambio, no se va a ejecutar. Hay esas diferencias, ¿no? Si es falling, es proceso inverso, ¿no? Si tenía 5 voltios, cambio a 0, se va a ejecutar la interrupción, o el segundo programa si quieren. Y en changing, este es un poco diferente, ¿no? Es cuando cambia de estado, ¿no? Si estaba en positivo a negativo o estaba en high, cambia a low.
se va a ejecutar la interrupción, ¿no? Entonces va a haber esas características y de esa forma vamos a poder llamar a las interrupciones, ¿no? ¿Qué más necesitamos saber aquí? Bueno, eso es todo, ¿no? Entonces, para comparar un poco, la función está en este formato y para llamar es desde el void loop. Dicen, perdón, no está compartiendo pantalla. A Hace ver, rato se salió. gracias. Dale. A ver, lo que nos quedamos, ¿no? Esta interrupción, mmm, como les decía, es un segundo programa, ¿no? Y para que se habilite necesito colocar el código en el void setup, el nombre de la interrupción, el pin que voy a interrumpir o desde el que se va a habilitar y su condicional, ¿no? Si cumple la condición, se ejecuta este código de aquí. Si no cumple, no se ejecuta. Y hemos visto las condicionales, son estas, ¿no? Rising, falling, changing o low. Cualquiera de estas condicionales tenemos, ¿no? Entonces de esa manera podemos habilitar la interrupción. Y la función, y hemos visto, era directamente en el void loop. Coloco el nombre de la función y se ejecuta. Y otra vez les repito, esta función, cuando es función, no puedo ejecutar ambos programas al mismo tiempo. La función y el void loop al mismo tiempo no puedo hacer. En interrupción sí. El void loop puede funcionar al mismo tiempo que la interrupción, ¿no? Y la interrupción se habilita de esta forma. ¿Qué más? Haremos su ejemplo de este. Este es el código. A ver, podemos hacer esto. A ver, antes haremos en el simulador. No sé si ya tengo el código y de acuerdo a eso vamos a ir analizando. A ver si tengo interrupciones digitales, analógicos, seriales. Este de aquí. Bien, lo que vamos a hacer ahora en este código, o en este ejemplo, con interrupciones, es, por ejemplo, mi programa principal va a ser este LED, el número 10, que se va a encender y apagar todo el tiempo. Ese es mi programa principal. Simplemente se enciende y se apaga. Esto va a estar en el void loop. Y mi interrupción lo voy a activar con un botón. Y hemos visto cómo hacer, ¿no? Este botón, por ejemplo, está en el pin número 2. Justamente este caso, ¿no? Para habilitar interrupciones necesito el pin número 2 o el pin número 3. Y tengo que ver qué le va a pasar a ese pin, ¿no? De 0 a 5 voltios es posible que presione el botón. Cuando presione el botón puede ser esta condición, o cuando deje de presionar va a ocurrir esta condición, o cuando haga esos cambios, ¿no? Cada vez que presione puede ocurrir esta condicional, o si es que no está presionado todo el tiempo va a activarse esto, ¿no? Hay muchas opciones. Entonces, en mi caso, lo que vamos a hacer es, al presionar este botón,
que se encienda el LED interno del Arduino, ¿no? Lo acercaremos. Este de aquí. Entonces vamos a hacer que ambos programas funcionen al mismo tiempo. Uno, este LED de aquí que corresponde a la interrupción, y el LED que es del programa principal. Entonces para eso, bueno, parece un poco largo esto, ¿no? Pero vamos a ir analizando un poco. Simplemente veremos el programa principal, este void loop. No, a ver, esto haremos así. Podemos trabajar aquí. Y ya está, ¿no? Entonces, primero veremos el void loop. ¿Qué es lo que hace? Mi programa principal. Dice analog write LED prueba. LED prueba es el pin número 10. Entonces, el pin número 10, y esa característica, ¿no? Estoy haciendo con analog write. Un LED también puedo hacer con un analog write o con un digital. Con cualquiera no hay problema. Lo que voy a hacer aquí es encender el LED con 255, ¿no? Enciendo el LED, le doy una pausa y apago el LED. Y además en mi monitor serie voy a imprimir una variable, este aux, que va a ir incrementándose de uno en uno, nada más. No hay nada misterioso en este programa. Simplemente se enciende el LED y se apaga, y tengo una variable que está incrementando en uno cada vez que pasa esto, ¿no? Cada vez incrementa en uno, se enciende, se apaga y cuenta, ¿no? La primera vez, pongamos. Se enciende, se apaga, cuenta 2. Se enciende, se apaga 3, 4, ¿no? Eso es todo lo que hace mi programa principal. Así que hasta ahí no hay ningún problema. Analizaremos el void setup. ¿Qué le hemos puesto? Este serial podríamos inicializar, no está, ¿no? Podemos inicializar y ya está, ¿no? Ahora los pines, ¿no? LED prueba es de salida, nada más, ¿no? Eso es todo lo que tengo ahí. Ahora, lo que me interesa es la interrupción. En mi void setup voy a colocar mi interrupción. Este es el código. Attach interrupt. Con esto es con lo que voy a habilitar la interrupción, ¿no? Y aquí le digo el digital pin to interrupt, el pin que voy a utilizar para hacer la interrupción. In pin, dice el número 2. Y además ese pin le voy a definir como pull up. ¿Listo? Usualmente definíamos, ¿no?, como entrada o salida. También puedo tener esta otra opción. Este es el más común, ¿no? Esto es justamente el efecto que tiene un botón, ¿no?, de presionar y soltar. Entonces va a ser de ese tipo esta entrada, ¿no? El in pin, el pin número 2, y aquí digo, para mi interrupción voy a utilizar justamente ese pin. El nombre de mi función, de mi función que es interrupción, se llama blink. Eso debe estar por aquí abajo. Aquí está el void blink. Esto por el momento lo dejamos. Luego dice su condición, falling. Entonces, ¿cuándo se va a activar esta interrupción, este blink? ¿Cuándo se va a activar? ¿Cuándo se va a ejecutar este código? Con esta condicional, cuando sea falling. Y cuando es falling, este es
de este pin y regresaremos un poco aquí. Aquí está. Cuando cambia de positivo a negativo, el pin número 2. Entonces, si este pin, el pin número 2, tiene 5 voltios y le cambio a 0, va a ocurrir esta condicional y en esa condicional se va a ejecutar esta interrupción que se llama blink. Blink está por aquí abajo, ¿no? Entonces así funciona esto. ¿Qué más le hemos puesto? Algunas otras variables más por ahí que ahora vamos a ir analizando, ¿no? Entonces hasta aquí ya tenemos. Ya tengo esto resuelto. El void loop ya tengo resuelto. Esto también. Veremos un poco la interrupción blink. Aquí está el void blink. ¿Qué hace este void? Si se fijan, es el mismo formato que una función, ¿no? Es de tipo void blink, no me devuelve nada, no hace nada y está ahí. Y en realidad tiene que ser en este estilo, ¿no? ¿Y qué voy a colocar en mi void blink? Simplemente voy a encender y apagar un LED digital write, el LED pin. LED pin es el pin número 13. Se va a encender o se va a apagar ese LED. Entonces, en realidad este código al final, ¿qué hace? Simplemente enciende o apaga ese LED cada vez que llame a mi interrupción que se llama blink. Cada vez que llamo, mi variable cambia de estado. La primera vez lo va a encender, la segunda vez lo va a apagar, la otra vez que venga lo apaga, lo enciende, lo apaga. Eso es lo que hace este código, ¿no? Simplemente hace que esta condicional la primera vez sea verdadero, la segunda vez sea falso y otra vez sea verdadero, sea falso, sea verdadero. Es lo único que hace esto. Y nada más, ¿no? Y va a encender y apagar el LED. Entonces se va a encender o se va a apagar este LED cuando el pin número 2 cambie de positivo a negativo. Se va a activar esto, ¿no? Nada más. Y al mismo tiempo esto va a estar funcionando constantemente, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Nada más. ¿Qué nos falta ver aquí? Con eso ya tenemos todo. Entonces iremos antes con el simulador. Este de aquí. Veremos si todo está bien. Y ya está. El programa principal es este, ¿no? Void loop. Y todo el tiempo está encendiéndose y apagándose. De repente el monitor serio no lo hemos habilitado aquí. Todo el tiempo se enciende y se apaga. Lo que hemos puesto en el void loop. ¿Y cuándo voy a encender este LED? Ese LED está aquí en el blink. Se va a encender o apagar con la interrupción. Entonces voy a presionar el botón. Presiono el botón y no se enciende. Lo estoy manteniendo presionado, no se enciende. Y lo voy a soltar. Entonces cuando hay ese cambio, a ver, vamos a ver otra vez. Y ahí está, ¿no? Cuando hay ese cambio, se activa este de aquí, ¿no? Lo presiono y lo suelto, ¿no? Cuando hay ese cambio, se vuelve a apagar. Y este sigue trabajando normal, no afecta nada en este. Sigue haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero al mismo tiempo puedo ejecutar este código de aquí. Y su condicionar, ¿no? Cuando es falling. Eso equivaldría cuando suelto el botón.
Cuando presiono el botón, tiene 5 voltios ese pin. Y si lo suelto, de 5 voltios pasa a 0. Cuando hay ese cambio de 5 a 0, ejecuta este código, ¿no? Entonces así funciona. Entonces pueden ir probando este código en el simulador. Mientras yo voy a armar el circuito, este mismo, para ver qué tal funciona con componentes reales. Listo, entonces el código, a ver, trabajaremos con este. Mi Arduino está conectado, puedo subir esto, ¿no? Y guardaremos aquí. A ver, veremos si esto está. A ver, estimo que esto ya está listo. A ver, haremos la prueba. Este mismo ejemplo. A ver, ¿dónde estamos? Ahora sí debe estar de forma adecuada. Y ya está, ¿no? Ya está funcionando esto. Pero, a ver, ¿qué tenemos? Este pin está mal. Así es el ejercicio, ¿no? Esto colocamos por aquí y veremos el código. Entonces hemos hecho esto, ¿no?
nuestro código principal utiliza el pin número 10 para encender y apagar este LED con pausas de 250 milisegundos. Y enciende y apaga. Lo que me interesa es ahora ejecutar este código de aquí. Como es interrupciones, ambos códigos pueden trabajar al mismo tiempo. Pero cuando se habilita este de aquí, este blink, por ejemplo. Ese blink aquí dice se va a habilitar. Aquí está ese blink. Me dice se habilita con el pin número 2. Con este de aquí. Entonces a ese pin número 2 le voy a conectar un botón. ¿Y cuál es la condicional para que se habilite este código? Ya sé desde dónde se puede habilitar, desde el pin número 2, pero ¿qué le tiene que pasar? Dice falling, ¿no? Entonces tiene que haber ese cambio. Voy a probar. Voy a presionar. Lo mantengo presionado y no pasa nada. El LED número 13 sigue encendido, ¿no? Pero lo voy a soltar, ¿no? Lo suelto y se apaga. Entonces se activa la función blink, este de aquí. Este se activa. Justamente cuando ha habido ese cambio, tenía 5 voltios y he hecho el cambio a 0, lo he apagado o lo he dejado de presionar. Tengo ese cambio y se ejecuta este código. Lo apaga, por ejemplo. Ahora, si hay otra vez ese cambio, se va a encender, ¿no? Entonces vamos a ver. Lo mantengo otra vez presionado. No pasa nada. Lo voy a soltar y se enciende, ¿no? Entonces cada vez que suelte el botón se activa. Cada vez que suelto el botón equivale a ese cambio. De 5 voltios paso a 0. Otra vez, si presiono no pasa nada. Si suelto se apaga, ¿no? Presiono, suelto. Entonces hay esos cambios, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Este es de aquí. Podríamos cambiar al rising, ¿no? De low. A ver, probaremos si funciona. Regresaremos aquí. Otra vez, a ver, veremos si funciona. Y ahí está, ¿no? Ahora sí. Entonces, cada vez, en este caso ya es el rising. Cada vez que presione esto, se activa, ¿no? Como ahorita está en 0, va a cambiar a 5 voltios cuando presione esto y se activa, ¿no? Y como ven, lo mantengo presionado y está activado. Lo suelto y se queda con eso, ¿no? Va a cambiar o se va a activar otra vez mi void blink cada vez que presione el botón, ¿no? Cada vez que cambie de 0 a 5. Entonces podemos ir cambiando, ¿no? Entonces, como ven, puede funcionar en este caso ambos programas al mismo tiempo. Puede funcionar este o puede funcionar este. Los dos al mismo tiempo. Y para habilitar este necesito la interrupción, el attach interrupt. Definir qué pin voy a utilizar para activar esto y su condicional. ¿Listo? Entonces esos son todos los parámetros que necesitamos para habilitar nuestras interrupciones, ¿no? El nombre puede cambiar, ¿no? Puede ser blink, puede cambiar otro nombre. El pin que utilizo solo tengo dos opciones, ¿no? El pin número 2 o el número 3. Y mis condicionales para habilitar esta mi interrupción. Y hemos visto aquí, ¿no?
estas son las condicionales. Y podemos ejecutar ese ejemplo, ¿no? Incluso aquí le he hecho alguna variación, ¿no? No hay mucho problema con eso. Puede entrar aquí cualquier código, ¿no? Puedo reinicializar alguna variable, puedo activar algún motor, puedo desactivar algún LED, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que les decía, no es conveniente colocar delays aquí adentro o hacer este código muy largo también, ¿no? Cuando hacemos esas operaciones ya no va a trabajar, ¿no? Como debería trabajar esto. Va a haber algunas desfases por ahí. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a trabajar con funciones y con interrupciones. Hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda de lo que es la interrupción o la función, ¿no? Bien, si no hay dudas, no hay consultas, continuaremos. Entonces esto de funciones es lo mismo de Java, así que esto es fácil. Lo único complicado de repente haya sido esto, la interrupción, pero ya hemos visto, ¿no? Necesito un pin y una condicional. Y ese, como ejemplo, hemos hecho un botón. Podría ser un sensor, ¿no? Podría ser un sensor u otro dispositivo aquí. Hemos hecho con el más fácil, ¿no? Con un botón. En vez de un botón puede ser otra cosa, como les digo, ¿no? Podría ser un sensor o algo que me haga hacer estos cambios, ¿no? Nada más. A ver, continuaremos entonces. Si no me equivoco es este. Este ya hemos hecho. Ahora cambiaremos algunos otros componentes más. Algunos importantes que vamos a necesitar. Ahora haremos esta parte de los actuadores y de los más comunes y de los que más se utiliza, los servomotores y los motores paso a paso. Cómo vamos a ir trabajando con estos dos y también con las pantallas LCDs, ¿no? Bueno, de acuerdo a nuestro tiempo, vamos a ver si alcanzamos a ver los tres, solo dos o solo uno. Entonces empezaremos con los servomotores. ¿Cómo vamos a trabajar con servomotores? El esquema general de conexión es así. Un servomotor, en la mayoría de los casos, bueno, casi todos, solo tienen tres cables. Este equipo de aquí, el servomotor. Dos cables son para la alimentación. Uno va a ser el positivo y el otro el negativo. Uno a 5 voltios y el otro al GND. Y el otro cable o el otro pin que me queda libre, ese va a ser mi cable de control. De esa manera voy a ir conectando. ¿Cuál es la característica de estos servomotores? El más común es del servomotor que puede girar desde 0 hasta 180 grados. Es diferente a un motor común o un motor de corriente continua. En este puedo decirle cuántos grados quiero que se mueva. En realidad estamos hablando ya de posiciones, ¿no? Ya tiene definido su posición de 0 grados, no sé, 1 grado, 10, 90 grados, 180 grados. Entonces lo que hago es trabajar con esa posición. Decirle desde mi Arduino en qué posición quiero que mandarle, ¿no? Si es que quiero que este servomotor esté en 180 grados, desde Arduino le voy a decir eso, ¿no? A ver si esto está, seguimos con esto. A ver, esto vamos a desconectar.
vamos a ver, de los más comunes es este. Este es el servomotor, ¿no? Lo que les decía, usualmente vienen así con tres sus terminales, ¿no? El más común es este, que viene con un amarillo, amarillo o naranja, un rojo y un café. El rojo va a ser a 5 voltios, el café a GND y mi señal va a ser ese naranja, ¿no? Y lo que les decía, su característica. Este motor no puede girar 360 grados, no puede dar vueltas. Solo puedo girar 180 grados. Eso es todo lo que puede girar. Tiene sus topes, no puede girar más. A ver, vamos a probar. No, por ejemplo, no puedo girar un poco más, ¿no? No me deja. Ese es su límite. Puedo intentar ir al otro lado. Tampoco me da más, ¿no? No gira más. Entonces solo puede girar 180 grados. Esa es su característica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso aquí? ¿No? Entonces iremos viendo un poco más. Necesito darle unos pulsos digitales para su control. Esto un poco en su parte teórica, ¿no? ¿Dónde estamos? Entonces, lo que hemos visto es que esto puede girar desde 0 hasta 180 grados. Y para el control necesito darle este tipo de señales a este motor para que vaya a una determinada posición. Por ejemplo, asumiremos que este motor, esta es su posición de 90 grados. Entonces desde el Arduino le estoy dando este tipo de señal para que llegue a 90 grados. Si quiero que esta pestañita, este motor, vaya a 0 grados, entonces esta pestañita se va a mover, asumiremos, a este otro lado, en esta posición, ¿no? Y voy a mandarle este otro tipo de señal. Si quiero que vaya a 180, esto se va a mover hasta aquí. Entonces este servomotor solo se va a mover desde esta posición hasta esta posición. Nada más, ¿no? No puede moverse hasta aquí o hasta otro, nada. Solo puede moverse en esas posiciones. No puede girar, no puede dar toda una vuelta, ¿no? Solo va a trabajar con posiciones. Desde 0 puede ir a 0, puede ir a 90 grados, puede ir a 180 grados. Entonces voy a ir trabajando con eso. La diferencia, ¿no?, con un motor de corriente continua y con el que hemos hecho la prueba, ¿no? Lo que hemos hecho esa vez es incrementarle el voltaje, ¿no? Lo que hemos hecho era incrementar los voltajes desde 0 hasta 5 voltios y podía regular su velocidad. Podía girar lento o ir más rápido. Si es que le daba completo los 5 voltios, esto giraba rápido, ¿no? Si le daba pocos voltajes, 1 voltio por ejemplo, esto giraba lento, ¿no? Entonces es algo muy similar a lo que voy a aplicar aquí, pero la diferencia en este trabaja con posiciones, ¿no? Va a 0 grados, 90 y 180. Solo se mueve en esas posiciones. Entonces esas es un poco las diferencias. Ahora, ¿cómo vamos a ir trabajando con los servomotores? Necesitamos, estoy en la parte del código, necesitamos habilitar una de sus librerías que se llama servo.h. Por ejemplo, este es el más común. Vamos a necesitar habilitar este servo y que nos creamos una variable de tipo servomotor, de tipo servo.
y con este es con el que voy a ir trabajando. Entonces va a ser más fácil ver esto con un ejemplo y ver si funciona o no. A ver, vamos a ir viendo directamente aquí. Vamos a abrir justamente en esta parte de ejemplos y aquí dice servo. Veremos a ver qué tal está este ejemplo. A ver, vamos a hacer uno bien sencillo para ver las diferencias. Antes guardaremos esto aquí y ya está, y vamos a ir quitando código que no nos sirve desde aquí. Vamos a hacer lo más simple posible. No necesito todo esto, tampoco esto de aquí, esto no necesito, no necesito y no necesito nada de esto. Esto por aquí y esto aquí y ya está. Mi código, el más simple para controlar un servomotor, va a ser este de aquí. Lo que les decía, necesito incluir la librería servo.h. Necesito, bueno, lo pueden escribir también, esto ya viene por defecto, ya está incluido. En otra clase vamos a ir viendo cómo agregar otras librerías. Entonces necesito incluir, le ponen el numeral include y servo.h, así como está, ¿no? Y nos creamos una variable de tipo servo. En este caso que sea myServo, ¿no? O puedo ponerle otro nombre, no hay ningún problema. Es como crear una variable, como creábamos un int, un doble, un string. En este caso creo uno que diga servo. Ahora en mi voice setup, ¿cómo habilito o cómo le digo qué pin voy a utilizar? Lo que usualmente hacíamos, ¿no? Para encender un LED o para un botón, hemos hecho el pin mode. En este caso utiliza el punto attach, ¿no? Este punto attach y el pin que voy a utilizar. En este ejemplo utilizar el pin número 9, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar el pin número 9. Ese es el que voy a utilizar para controlar mi servomotor. Y le pongo el nombre de mi variable, ¿no? O del objeto que he creado, ¿no? Que es mi servo o myservo, y le pongo punto attach y le digo el pin que voy a utilizar. Eso en el voice setup, ¿no? Aquí. Nada más. Ahora en mi programa principal, ¿cómo voy a decirle en qué posición quiero esto de aquí, ¿no? ¿Cómo le digo a un servomotor en qué posición quiero? Para eso utilizo el punto write. Sigo con mi servo, estoy trabajando con mi servo y le pongo punto write y le digo el valor, o en este caso es el ángulo. Si pongo 0, lo que va a hacer es este motor ir a 0 grados. Si pongo aquí 90, por ejemplo, este motor se va a posicionar en 90 grados. Entonces haremos este ejemplo de aquí. Haremos esto. Vamos a modificar esto un poco. Voy a hacer que vaya a 0 grados, 90 y 180. Y para que se vean los cambios, le pondremos 2 segundos. Así, ¿no? Entonces, va a ir a 0 grados, va a esperar 2 segundos. Va a ir a 90 grados, espera 2 segundos. Va a ir a 180 grados y espera 2 segundos. Otra vez en 0 y va a repetir ese proceso.
A ver, esto, herramientas, puerto, no está conectado. Entonces, este mismo código pueden también hacerlo en el simulador. Listo, mientras hago las conexiones, pueden hacer esto en el simulador y vamos a ir viendo cómo trabaja. A ver, veremos ahora sí y vamos a subir esto. A ver, el ejemplo ya está. Esto esperemos que siga habilitado. Pondremos esto por aquí. Y ya está. Entonces, ¿qué está haciendo? Está moviéndose en estas posiciones. Va al 0, al 90, al 180. Y esto es otra vez 0, esto es 90 y aquí 180. Regresa otra vez a 0, va a 90 y 180. Otra vez 0, 90 y 180. Entonces, de esa manera podemos ir trabajando con los servomotores. Entonces, otra vez, ¿no? Necesito incluir la librería servo.h. Escribo, ¿no? Numeral include servo.h. Creo mi objeto de tipo servo o mi variable de tipo servo, en este caso mi servo. Ya está. Hasta ahí no hay problema. En mi voice setup necesito decirle qué pin es el que voy a utilizar. En este caso le digo el pin número 9. Entonces conecto mi servomotor, el pin de control, el que es de color amarillo, al pin número 9. Ya está, le digo que voy a utilizar el pin número 9. En realidad, ¿qué lo estoy diciendo, no? Al pin número 9, regresaremos un poco, le voy a mandar este tipo de señales. A ese pin, al pin número 9, le voy a mandar estas señales para decirle en qué ángulo quiero que se mueva. Entonces regresamos aquí y podemos estar viendo. Ahora en mi programa principal le digo mi servo.write 0. Le digo manda o envíale esta información al servomotor. En realidad va a mandar 0 grados al pin número 9. Llega al pin número 9, regresaremos desde aquí. Lo que hace es 0 grados, le manda este tipo de señal, le pongo 0 grados, le dice mandar esta señal al pin número 9. Y si le pongo 180 grados, le dice manda este tipo de señal al pin número 9. Le va a mandar 180 grados al pin número 9. Y eso va a ser, el efecto que va a tener es que el motor, a ver dónde estamos, este motor vaya a esa posición de 180, va a ir hasta 180, llega hasta 180.
y todo trabaja con el pin número 9. Los demás simplemente son de alimentación, 5 voltios y 0. Y con eso ya se mueve, ¿no? Y con esto ya, de acuerdo a mi programa, puedo decirle qué posiciones quiero, ¿no? O si quieren con un for, podría ir incrementando poco a poco, ¿no? De 0 hasta 180. Pero haremos ese cambio más. Podría ser con un for. Dentro de mi for, colocar esto, control X, control B y nada de esto. Podría ser un int X que empiece en 0, X menor o igual a 180, X más. Y esto X. Y esto es mucho, ¿no? Pondremos 500. Y ya está. Entonces puedo cambiar así, ¿no? Puedo hacer que mi servomotor empiece en 0 grados y empiece a subir poco a poco, ¿no? 1 grado, 2, 3, 4, hasta llegar a 180 grados. Termina y otra vez el loop, otra vez en 0. Y probaremos esto. A ver, para que se vea mejor. Fíjense, ha empezado en 0 grados y está incrementando poco a poco, ¿no? Está yendo a 1, 2, 3, 4. Y va a haber un momento en que llegue hasta 180, ¿no? Y esto está un poco lento. Podemos hacerlo un poco más rápido. Empieza en 0 y está incrementando este valor de X, ¿no? Hasta llegar a 180. Entonces el motor igual, desde 0 está yendo poco a poco hasta llegar a 180. Termina 180, termina el for, otra vez va a empezar en 0, ¿no? Otra vez va a ir a 0 y va a empezar. ¿No? Llega a 180, otra vez en 0 y otra vez empieza, ¿no? Entonces esa es la forma de controlar los servomotores. Ahora lo que sí hay que tener cuidado es en tema de la potencia, ¿no? Estos son de baja potencia. Hay servomotores que son un poco más grandes, tienen más potencia y eso equivale a que tiene más torque nuestro motor. Y ese detalle nos interesa al momento de hacer proyectos. Si quiero mover pequeñas cosas, de repente me funciona este motor. Pero si quiero mover de repente objetos más grandes, tal vez este servomotor va a ser muy débil, ¿no? No va a tener mucha fuerza. Su torque va a ser muy bajo y no va a poder moverse. Y lo único que voy a lograr es arruinar el motor, ¿no? Entonces ese detalle hay que ir considerando, ¿no? Al momento de escoger un motor, ¿no? En este caso un servomotor. Bueno, aquí lo que más nos interesa es cómo controlar. Necesito definirle el pin de control y necesito decirle a qué posición quiero ir. Entonces esas son sus posiciones. No puedo ir más, ¿no? No puedo ir a 360 o a 270 o hacer que esto esté dando todo el tiempo vueltas. No puedo hacer eso, ¿no? Entonces esa es su característica de este tipo de motores. Solo giran en esas posiciones. Entonces aquí trabajamos con posiciones o con ángulos si quieren, ¿no? Entonces esa es su característica de este tipo de motores. Y podemos probar con esto, ¿no? MyServo.attach, el pin que quiero y
con el punto write le digo al ángulo que quiero que vaya, ¿no? Entonces de esa manera va a funcionar. ¿Listo? Regresaremos aquí. Entonces ya tenemos esto, cómo manejar un pequeño motor, un servomotor. Necesitaba o necesito su alimentación y el pin de control, ¿no? Y el pin de control, y hemos puesto, ¿no? Es el 9, podemos utilizar otros pines, no hay problema. Y para decirle a qué ángulo quiere ir, con el myservo.write. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Este es con un potenciómetro. Con un potenciómetro podría también controlar esto, ¿no? Desde un potenciómetro con el map, hemos visto cómo funciona el map. El map y el potenciómetro utiliza, o su rango es de 0 a 1023 y mi servomotor es de 0 a 180. Entonces puedo hacer esa conversión y con el servomotor podría ir trabajando, ¿no? O en este caso tampoco es con el potenciómetro, este es desde el monitor serial. En el monitor serial le pongo un ángulo y se va a mover. No hay ningún problema con eso. Podemos trabajar también así, ¿no? Desde el monitor serie introducir un valor y hacer que vaya a esa posición, ¿no? También podemos hacer eso, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces podemos trabajar con eso también. A ver, haremos el siguiente. Los motores paso a pasos. Estos son otro tipo de motores muy diferentes a este. En este caso su característica es para diferenciar, ¿no? En este caso también puedo controlar las posiciones, pero además de la posición, este puede dar vueltas, ¿no? Puede dar las vueltas que yo quiera, ¿no? En un sentido o en el otro sentido. ¿Qué más puedo hacer con este? Puedo decirle cuántas vueltas quiero que dé o cuántos pasos quiero que dé. En este caso trabajamos con pasos. En servomotores trabajamos con ángulos. Ya hemos visto, no trabajamos con ángulos de 0 a 180 grados. Trabajamos con pasos. ¿Eso a qué equivale? Eso es casi similar a este. En este caso diría que este motor gire 20 pasos, por ejemplo. Eso equivale a que este motor va a girar, no va a ser 20 vueltas. Eso hay que ver la característica interna del motor. Usualmente un paso, dependiendo al motor, ¿no? Es posible que un paso equivalga a 1 grado, por ejemplo. Como en este caso, ¿no? Este trabaja 180 grados, ¿no? Podría ser que el motor trabaje a un paso equivalga a 1 grado, ¿no? Entonces, si le digo que esto gire 20 grados, entonces esto va a girar 20 grados, ¿no? Si le digo que gire o que dé una vuelta completa, puedo decirle que dé 360 pasos, ¿no? 360 pasos, una vuelta. Pero esos ajustes va de acuerdo a cada motor. En este caso es fijo, ¿no? Ya sé, trabaja con ángulos ya definidos exactos. Tengo de 0 a 180. En cualquier servomotor, si le pongo 0, va a ir a 0. Si le pongo 180, va a ir a 180. En este caso tengo que hacer los ajustes en el motor para ver a cuánto equivale un paso. Si realmente un paso equivale a 1 grado, o tal vez equivale a 2 grados, o tal vez equivale a 0.1 grado. Eso depende al motor. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a trabajar con estos motores? En la mayoría de los motores necesito un controlador intermedio para que me ayude a trabajar. ¿Para qué me sirve este controlador? Podría ser de manera directa, ¿no?
pero el problema es en la potencia y la corriente. El Arduino no es suficiente su corriente para poder trabajar con este tipo de motores. Hay desde los más pequeños que trabajan con 5 voltios, otros con 12 voltios, ¿no? Y sus corrientes también. Podemos trabajar hasta con motores de 3 amperios, ¿no? Y si trabajo directo con el Arduino se va a quemar. Lo normal, lo más común, es trabajar con un controlador intermedio. Entonces de esa manera vamos a ir trabajando. Un controlador intermedio y que me va a ayudar a controlar el tema de la potencia. Y las señales le voy a mandar desde el Arduino para que se mueva. Y necesito su alimentación también, ¿no? Usualmente es 5 voltios, pero puedo trabajar con 12 voltios o una fuente externa si necesito mayor potencia. ¿Listo? Entonces veremos un poco más adentro que tiene. Adentro, dentro del motor, lo que tiene es un típico rotor con sus imanes y un pequeño bobinado ahí. Usualmente tiene 4 bobinas, como en este caso, bobina 1, bobina 2, la bobina 3 y la bobina 4. Lo que hago con Arduino es activar o desactivar estas bobinas. Eso es lo que hago, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué voy a activar y desactivar una bobina? ¿Qué efecto me va a generar? Cuando activo las bobinas y desactivo, el efecto que tengo es que este rotor empiece a girar. ¿Y cómo empieza a girar? Y lo más común sería que active solo la bobina roja, por ejemplo, la bobina 1, y los demás lo dejo desactivado. Si activo esta bobina, este rotorcito se va a mover. Esta S va a venirse aquí, se va a mover. Entonces, como son como imanes, estos se van a atraer, este se va a mover, se va a posicionar aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si desactivo toditos? Bueno, esto ya estaba en la posición 1. Desactivo todos y activo el número 2. Entonces, como es un imán, esta S se va a posicionar aquí. Entonces va a girar. Desactivo otra vez y activo el 3. Entonces este se va a mover aquí, ¿no? Y si genero esa secuencia, activo el 1, luego el 2, 3, 4 y otra vez el 1, 2, 3, 4, eso va a generar que este rotorcito al final del motor empiece a moverse, ¿no? Entonces esa es su característica de estos motores. Por eso justamente necesito 4 cables de control para controlar estas bobinas, para encender o apagar las bobinas. Entonces ya hemos visto, si enciendo esta bobina, gira a esta posición. Si enciendo el otro, gira un poco más. Enciendo el otro, un poco más, ¿no? Y genera ese efecto de que gire esto todo el tiempo. Y justamente a ese efecto, o a esas opciones que le damos, le vamos a llamar pasos. Por ejemplo, de acuerdo a esta tabla, puedo tener mis 4 bobinas, 1, 2, 3, 4. Y puedo tener mis combinaciones para hacer el giro. Por ejemplo, puedo decir que la bobina 1 y la bobina 2 se enciendan. El 1 y el 2 se encienden. Entonces este se va a posicionar por aquí, ¿no? Cuando he posicionado esto, luego le digo, ahora cambia, que se encienda el 2 y el 3. El 2 y el 3 se encienden. Entonces esto que estaba en esta posición va a girar a esta posición. Luego le digo ahora el 3 y el 4. Y los demás lo dejo apagado. Solo el 3 y el 4, esto se va a mover aquí. Luego le digo el 4 y el 1. Va a moverse aquí y repito ese proceso. Si repito este proceso, esto va a girar todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí va ese detalle de los ángulos y los pasos. Cuando le digo
que dé a un paso es justamente activar, en este caso, la bobina 1 y el 2. Activo el 1 y el 2. Luego le digo que dé a un paso más. Entonces le digo el 2 y el 3. 2 y el 3. Esto va a dar un paso. Luego le digo el 3 y el 4, le digo un paso más. Va aquí. Entonces este motor funciona a base de pasos. Da un paso, otro paso y otro paso. Por eso se llama motor paso a paso. Ahora lo que necesitamos saber, entre un paso de dar este paso al siguiente paso, al final este motorcito, ¿cuántos grados ha avanzado? No, ese dato lo voy a conocer en su hoja de características del motor, ¿no? Para saber de un paso para otro paso cuántos grados ha girado, ¿no? Y con eso ya voy a saber cuántos ángulos puede dar, cuánto es su ángulo de giro, ¿no? Por cada paso. Entonces, si hago todos los pasos, ya puedo saber cuántos pasos necesito para dar toda una vuelta completa, ¿no? Entonces, de esa manera funciona. Ahora, en el motor, ¿no? No está en esta configuración así, 1, 2, 3 y 4. Si es que estuviese en esta configuración, un paso equivaldría a ¿cuántos grados? Si es que estuviese el motor así, ¿no? Sería, si voy de este punto a este punto, va a ser 90 grados, ¿no? Entonces, si está en esta configuración el motor, un paso va a equivaler a 90 grados. 90. Otro paso, 90, 90, 90. Entonces, para dar 360 grados, voy a dar 1, 2, 3, 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. Y doy una vuelta, ¿no? Esa es su característica. Pero en el motor, en motores reales, no tengo así solo 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. En realidad, bueno, voy a tener los 4, pero más seguidos, ¿no? Voy a tener aquí el 1, al lado el 2, 3 y 4. Y otra vez voy a empezar el 1, 2, 3, 4. Voy a tener toda una circunferencia de la bobina, ¿no? Distribuida en diferentes posiciones. Y eso va a hacer que entre 1 y el 2, el ángulo voy a necesitar saber, ¿no? ¿Cuánto tendrá el ángulo? En este caso, entre 1 y 2 tengo 90 grados. En los motores, de acuerdo al motor, entre la bobina 1 y la bobina 2, es posible que el ángulo sea de 1 grado, ¿no? Estén seguido, ¿no? Su ángulo sea bien pequeñito, ¿no? Y tenga varias bobinas aquí. Entonces, para dar toda una vuelta, voy a necesitar darle hartos pasos, ¿no? De acuerdo al ángulo. Esa es su característica. ¿Listo? Entonces, lo único que necesito para que gire el motor es encender y apagar cada una de estas bobinas. En mi código, lo más básico, lo más fácil, sería como trabajar con 4 LEDs. Aquí no tengo 4 cables, sería 4 LEDs para estas 4 bobinas. Y lo único que tendría que hacer es encender esos LEDs. Encender el LED 1 y el 2. Luego el 2 y el 3 y el 4 y el 1. Si genero eso, estoy seguro que esto se va a mover. ¿Y cómo voy a hacer eso? Lo más básico sería con un digital write. De decir los pines, ¿no? Por ejemplo, puedo trabajar con estos pines, ¿no? El 8, 9, 10 y el 11. Puedo trabajar, ¿no? El 8, 9, 10 y el 11. Entonces puedo hacer que el 8, solo el 8 se encienda. El 9, el 10 y el 11 estén apagados. Algo así como esto, ¿no? Solo encender uno. Luego enciendo el otro. Enciendo el otro. Si genero esa secuencia, como aquí, ¿no? Solo enciendo el pin 1. El que dice motor pin 1, ¿no? Luego aquí enciendo el pin 2. Luego aquí enciendo el pin 3. Luego aquí solo el 4. Los demás apagados. Y si repito esta secuencia, este motor se va a mover. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de trabajar con motores paso a paso. Solo necesito encender y apagar estas bobinas, que al final serían como encender LEDs. Encender el LED 1, 2, 3, 4. Otra vez encender el 1, 2, 3, 4.
¿no? Como si fuese un juego de luces. Enciendo por orden, ¿no? Enciendo este, o de dos en dos. Enciendo estos dos, los siguientes dos, los siguientes, ¿no? Y genero esa secuencia para girar esto. Y si enciendo al revés, no empiezo de este lado, empiezo de este lado, va a girar al otro lado. Nada más, ¿no? Va a cambiar el sentido de giro. El orden en el que encienda, ¿no? Si enciendo el 8, luego el 9, el 10, el 11, girará en un sentido. Si empiezo al revés, enciendo el 11, el 10, el 9, el 8, va a girar al otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo único, ¿no? Encender como si fuesen LEDs. Y va a empezar a girar. Ahora, en Arduino también tiene su librería que se llama stepper.h, con el que podemos mandarle directamente cuántas veces quiero girar. Por ejemplo, aquí toda esta instrucción es un paso. Aquí es otro paso y otro paso. Todo este programa da 1, 2, 3, 4 pasos. Repite y otra vez da 1, 2, 3, 4 pasos. Pero hay librería que nos facilita el control. Es el stepper.h. Con este stepper.h puedo decirle cuántos pasos quiero que dé. Aquí, así como está, doy 4 pasos, ¿no? Entonces, si quiero dar 20 pasos, por ejemplo, entonces sería más fácil colocarle un for. En un for y repetir esto, ¿no? 5 veces. 5 veces el for, y en cada for voy a tener 4 pasos, en total 20 pasos, ¿no? Pero hay su librería que me ayuda a hacer eso. En la librería, el que me interesa, bueno, es el stepper.h. Como el servomotor, necesito definir aquí qué pines voy a utilizar. Por ejemplo, el 8, el 9, 10 y el 11. Le defino los pines a utilizar. En el voice setup le defino su velocidad. Me creo el MyStepper, ¿no? Casi similar a este. En este me he creado mi servo. Aquí me puedo crear mi stepper, ¿no? Mi motor, si quiero, mis pasos, lo que sea. Mi stepper. En el setup le defino su velocidad. Y empiezo a... Ya en el void loop lo único que ya voy a hacer es trabajar con el punto step. Y le voy a decir cuántos pasos quiero que dé. Si le digo 4 pasos, entonces solo 4 va a avanzar, ¿no? Aquí le pongo 4, va a avanzar 4 pasos. 1, 2, 3, 4. Y se detiene. No, eso es todo lo que necesito. Bueno, por el tiempo no nos va a alcanzar a hacer un ejemplo. Esto vamos a verlo en la siguiente clase. ¿Listo? Pero antes de saber, tengo todavía unos cuantos minutos. Les mostraré algunas actividades que vamos a realizar en clases. A ver si esto está activado. Esto está bien. Esto no necesito. Bueno, de manera rápida. Ya desde las siguientes clases vamos a ir trabajando con algunos prototipos, algunos equipos ya desarrollados. ¿Listo? Y los equipos tenemos en materias básicas, así que nos vamos a organizar y tienen que organizarse también, hacerse grupos para empezar a trabajar, ¿no? Entonces les voy a mandar un formulario donde van a llenar y conformar sus grupos. Y vamos a hacer más temas de laboratorio y de prácticas. Los siguientes ejercicios ya no se puede simular, así que vamos a trabajar con equipos reales. Por ejemplo, a ver, esto vamos a acomodar un poco, pondremos hasta aquí. Podemos tener este tipo de bracitos, ¿no? Que se mueven, trabaja con servomotores, tiene su control y todo eso. Le vamos a ir viendo cómo trabajar con estos. ¿Listo? Ahora de estos
hay de diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, este trabaja con puro motores o servomotores. Entonces vamos a hacer varias prácticas con este tipo de equipos. Entonces justamente necesito que hagan grupos, uno para su proyecto que van a presentar de este segundo parcial y otro para hacer estas pruebas con estos equipos. ¿Listo? Por ejemplo, hay de este. A ver, tengo. Podría ser otro de este tipo. Este ya lleva motores paso a pasos. No, igualito, se puede mover, puede girar y todo eso, ¿no? Igual tiene sus controladores, todo eso. También podemos trabajar con este. A ver, de repente podemos hacerle algunas combinaciones. Tener una cinta transportadora, algún sensor por aquí y combinar con los anteriores brazos que les he mostrado. No podemos trabajar con eso. Podemos modificar la estructura, ¿no? Tener motores paso a pasos, empezar a mover estos componentes de aquí, poder controlar un servomotor y en este caso, por ejemplo, tiene un imán en esta parte inferior para poder trasladar objetos, ¿no? Podría tener este tipo de objetos y empezar a mover, ¿no? De un lado a otro lado. Esto combinando con un poco de hidráulica y todo eso, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es la programación. ¿Listo? Podríamos tener otro modelo también. Por ejemplo, este de aquí. Este es ya un CNC. Podríamos colocarle, ¿no? Aquí un lápiz, un taladro, lo que sea, y empezar a graficar en esta área, ¿no? Empezar a mover en los ejes X y Y. Entonces vamos a hacer diferentes prácticas y justamente necesito que se formen grupos, ¿no? Grupo para trabajar con estos equipos, para prestarles y que ustedes trabajen con esto. Y además el mismo grupo para que hagan su proyecto y presenten, ¿no? Algún equipo. Por ejemplo, como este, por ejemplo, podría ser, ¿no? Hacer algún equipo. Pero va a ser algo relacionado a su carrera, ¿no? El proyecto que van a presentar. ¿Listo? Entonces, más adelante les voy a enviar un formulario para que me digan quiénes son o quiénes forman parte del grupo. ¿Listo? Bueno, y eso es más, hasta la siguiente clase podemos ir viendo eso, ¿no? Con calma. Y ir trabajando con eso. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta hasta ahí, o continuamos la siguiente clase. ¿Grupos de cuándo, Licen? Los grupos, máximo va a ser 3 personas, ¿no? Y eso de acuerdo al proyecto que van a realizar. ¿Listo? Si es un proyecto de repente un poco complejo, un poco más complicado, entonces va a